Esta es una película de suspenso bellamente inquietante que combina dos elementos que, a simple vista, parecen no tener relación, el asesinato y la alta costura, en una historia inolvidable. Es impredecible, salvajemente imaginativa y está llena de giros emocionales. Ambientada en la Australia de los años 30, la historia sigue a Tilly, una chica nacida en un remoto y desolado pueblo del sur. Su madre, Mali, la tuvo fuera del matrimonio y nunca reveló quién era el padre. Por eso, los habitantes del pueblo las trataron como parias. Los niños se burlaban de Tilly, llamándola bastarda sin padre, mientras los adultos esparcían rumores crueles de que ella y su madre estaban malditas. Decían que cualquiera que se acercara a ellas acabaría sufriendo desgracias. Cuando Tilly tenía 10 años, una tragedia cambió su vida para siempre. El hijo del alcalde, un chico de su misma edad, murió durante un altercado. Su cuello se rompió, y Tilly fue la única que estuvo presente. Traumatizada, bloqueó por completo el recuerdo de lo que pasó y no pudo defenderse. Pero el pueblo ya había tomado una decisión, Tilly era la culpable. Por orden del alcalde, el sheriff Art la exilió, enviándola a un internado en la ciudad, donde tuvo que valerse por sí misma. Ni siquiera allí pudo escapar de la etiqueta de asesina. Fue acosada, aislada y tratada como una criminal. Finalmente, huyó y llegó a París, decidida a sobrevivir. 25 años después, Tilly, ahora con 35 años, se ha transformado en una estrella emergente del mundo de la alta costura. Armándose con las habilidades de costura que su madre le enseñó y un brillante sentido del estilo, logró hacerse un lugar en la industria de la moda. Pero ningún glamour podía borrar las cicatrices de su infancia. Ahora, Tilly regresa al pueblo que tanto odia como anhela, decidida a limpiar su nombre y descubrir la verdad. El lugar sigue casi igual, atrasado, estéril, con el polvo cruzando tierra sin vida. Al reencontrarse con su madre, queda devastada al verla reducida a una sombra de sí misma, mentalmente inestable y desgastada por años de soledad y crueldad. Lo único que la mantenía viva eran las limosnas ocasionales de algún alma bondadosa. El regreso de Tilly provoca una ola de pánico en el pueblo. Aquellos que la atormentaron ahora temen que haya vuelto por venganza. Pero Tilly no toma represalias. En cambio, se instala en silencio para cuidar de su madre, esperando el momento adecuado. Un día, el pueblo organizó un partido de rugby contra una aldea vecina. Tilly apareció vestida para matar, un impresionante vestido rojo, maquillaje impecable y un aura que volteaba cabezas como una estrella de cine. Se sentó casualmente detrás de la línea ofensiva local y se convirtió en la distracción definitiva. Los jugadores no podían dejar de mirarla, y el equipo rival aprovechó para acumular puntos. Durante el descanso, el capitán del equipo, Teddy, le pidió amablemente a Tilly que se sentara al otro lado del campo, para que los chicos recordaran que estaban allí para jugar rugby, no para coquetear. La familia de Teddy nunca maltrató a Tilly ni a su madre, e incluso ayudaron a cuidar de Mali tras su exilio. Agradecida, Tilly accedió. Regresó a casa y se cambió por un vestido negro aún más seductor, sin tirantes, y volvió para sentarse detrás de la línea ofensiva del equipo rival. Esta vez, fueron ellos los que no pudieron apartar la vista de ella, se desmoronaron bajo la presión y el equipo local logró una gloriosa remontada. Después del partido, Tilly se cruzó con Gertrude, una antigua compañera de clase. Gertrude se había enamorado de un joven rico del pueblo, pero su aspecto sencillo y su estilo desaliñado la mantenían atrapada en la zona de amigos. Le rogó a Tilly que le diseñara un vestido glamoroso y le enseñara a maquillarse para robarse el protagonismo en la fiesta de la victoria que se celebraría en 2 días y así conquistar al chico. Tilly le puso un precio, una suma elevada o la verdad sobre lo que pasó el día que Stuart murió. Gertrude dudó, pero finalmente confesó una fea verdad, ella le había dicho a Stuart dónde se escondía Tilly ese día. Tenía miedo de que la acosaran a ella también y no quiso ponerse en su lugar. No supo qué pasó después, nunca vio al chico morir. Tilly, aunque decepcionada, cumplió su promesa. Diseñó un vestido deslumbrante y le hizo una transformación completa a Gertrude. 2 días después, Gertrude llegó a la fiesta como una cenicienta transformada. El chico rico quedó asombrado y, en poco tiempo, se comprometieron. De la noche a la mañana, Tilly se convirtió en la nueva ícono de la moda del pueblo. Las mujeres hacían fila en su puerta pidiendo consejos de estilo y vestidos personalizados. El polvoriento pueblo parecía ahora la pasarela de un desfile campestre. Incluso el sheriff Farret no pudo resistirse. Una noche apareció nervioso en la puerta de Tilly con un secreto, era un travesti reprimido que lo había ocultado por años por miedo al juicio ajeno. Para su sorpresa, Tilly no lo ridiculizó. En su lugar, le confeccionó varios atuendos a medida y poco a poco se hicieron amigos.
Con el tiempo, Farret confesó. Se disculpó por haberla enviado lejos todos esos años atrás y admitió que solo lo hizo porque el alcalde lo amenazó. Mientras tanto, el amor llamó a la puerta de Tilly. Teddy, el encantador capitán de rugby, se había enamorado por completo de ella y no dudaba en demostrarlo. A medida que los habitantes del pueblo empezaban a aceptarla de nuevo, su incipiente romance iluminó el pueblo como un cuento de hadas. Pero no todos estaban felices. El alcalde empezaba a sentir la presión. Ver a Tilly ganarse corazones a diestra y siniestra lo hacía retorcerse. En un movimiento mezquino, trajo a una modista de mediana edad llamada Una para robarle el protagonismo. Las volubles mujeres del pueblo corrieron a la tienda de Una como si fuera la próxima sensación. Incluso Gertrude, preparando su boda, dejó de lado a Tilly y le pidió a Una que hiciera su vestido de novia. Pero la madre del joven rico detestaba la idea de que su hijo se casara con Gertrude. Así que, en secreto, pagó a Una para que diseñara el vestido de novia más horrible que pudiera imaginar. Cuando Gertrude se lo probó, casi rompe en llanto. Sin otra opción, escapó literalmente por la ventana y corrió directo a casa de Tilly. Minutos después llegó su prometido, solo para encontrar a Gertrude radiante con un nuevo vestido espectacular hecho por Tilly. Con una sola mirada, volvió a enamorarse. La boda estaba oficialmente en marcha. Ese desastre marcó el fin del reinado de Una. Las mujeres del pueblo la abandonaron de la noche a la mañana. El alcalde trató de consolarla, pero una cosa llevó a la otra y terminaron poniéndose cariñosos, justo cuando la esposa del alcalde lo sorprendió. Pero en lugar de hacer un escándalo, la esposa del alcalde visitó a Tilly en silencio. Sí, la misma mujer que durante años creyó que Tilly había matado a su hijo, ahora le pedía ayuda para que le hiciera un vestido deslumbrante. Su plan, aparecer en la boda de Gertrude y recuperar a su marido con estilo. Tilly quedó atónita. Esa mujer, de todas las personas, viniendo a ella. La esposa del alcalde explicó que siempre le hicieron creer que su hijo se había caído de un árbol por accidente. Su esposo jamás mencionó a Tilly, y debido a su toque extremo y ansiedad, rara vez salía de casa, por lo que jamás escuchó los rumores del pueblo. También mencionó que el único testigo que su marido citaba era la antigua maestra de Tilly, la señorita Bula. Determinada a limpiar su nombre de una vez por todas, Tilly decidió investigar. Tilly sobornó al sheriff Farret con una preciosa capa de plumas a cambio de acceder a la declaración original de Bula de aquel entonces. Pero lo que encontró la dejó atónita. La declaración afirmaba que Tilly había provocado al hijo del alcalde y lo había empujado desde la torre de agua, causándole la muerte. Tilly quedó en shock. No recordaba nada de eso, solo que siempre le había tenido miedo al hijo del alcalde y lo evitaba a toda costa. ¿Por qué lo habría buscado de repente? Llena de rabia, fue a confrontar a Bula. La cobarde anciana se desmoronó bajo la presión. Lo admitió, había mentido. Ese día lo había visto todo desde la ventana de su oficina. Vio cómo el hijo del alcalde acorraló a Tilly y trató de intimidarla otra vez. Pero Bula, temerosa de enfurecer al alcalde, simplemente cerró la cortina y fingió no haber visto nada. Momentos después ocurrió la tragedia. Como sucedió justo detrás de la escuela, temió que el alcalde la culpase por no haber intervenido, así que decidió convertir a Tilly en el chivo expiatorio. Al escuchar la verdad, Tilly liberó años de rabia acumulada y arremetió verbalmente contra Bula en el acto. Coincidentemente, ese día era la boda de Gertrude. Tilly corrió al lugar y denunció la falsa declaración al sheriff Farret. Pero para su sorpresa, Farret no se mostró impactado. Admitió en voz baja que siempre había sospechado que Bula mentía, pero en su momento el alcalde insistió en desterrar a Tilly y él no tuvo el poder para oponerse. Furiosa, Tilly lo encaró y le gritó, ¿qué derecho tenía el alcalde para echarme de mi propio pueblo? El sheriff bajó la cabeza y le dijo en voz baja, no tenía ningún derecho. No podía expulsar a una niña nacida y criada aquí. Pero tenía una razón. Hizo una pausa. Porque es tu padre. Tilly se quedó paralizada. Todo su mundo se tambaleó. Pero antes de poder asimilar aquella revelación, estalló el caos. La señora del alcalde irrumpió en la boda gritando y llamando a Tilly asesina. Resulta que la cobarde maestra también había aparecido y le susurró veneno al oído, volviendo a culpar a Tilly por el antiguo crimen. La señora del alcalde perdió el control. Lanzó acusaciones y maldiciones como una posesa. El alcalde, cobarde como siempre, la respaldó. Teddy, harto de todo, intervino y apartó al alcalde. En medio del alboroto, Tilly se escabulló y corrió. Mientras desaparecía en la distancia, el hermano menor de Teddy, un joven con discapacidad cognitiva, murmuraba la misma frase una y otra vez, ella se apartó, ella no lo hizo, se apartó.
Esa línea detuvo a Teddy en seco. De pronto, lo comprendió todo. Corrió tras Tilly y la llevó al lugar donde ocurrió la tragedia. Allí, con delicadeza, le recordó algo: en aquellos días, el hijo del alcalde tenía la costumbre enfermiza de fingir que era un toro y embestía a otros niños en el estómago como si fuera un rodeo. Sus amigos sujetaban a las víctimas para que no pudieran moverse. Teddy le preguntó en voz baja: ¿recuerdas si algo así pasó ese día? Los ojos de Tilly se abrieron de par en par. Un recuerdo enterrado emergió. Aquel día, después de que Gertrude se fuera, Tilly había bajado de la torre de agua planeando buscar otro escondite. Pero el hijo del alcalde la encontró primero. La acorraló, le ordenó que se pusiera contra la pared y cargó contra ella fingiendo ser un toro. Pero esta vez no había nadie que la sujetara. Tilly actuó por instinto. Se hizo a un lado. El chico se estrelló de cabeza contra el muro de concreto, se rompió el cuello y cayó muerto. Todo fue presenciado desde un tejado, a través de un telescopio de juguete, por el hermano menor de Teddy. Él no había sabido describirlo con claridad, pero esa frase: se apartó, no lo hizo, siempre había sido la verdad. Por fin, la pesadilla se desvanecía. Tilly no era una asesina. Nunca lo había sido. Liberada de la culpa que la atormentó por años, miró a Teddy. En ese momento, conmovida y agradecida, bajó la guardia. Una cosa llevó a la otra y pasaron la noche juntos. Esa misma noche, Tilly y Teddy subieron al techo del viejo silo del pueblo, un lugar tranquilo donde los granjeros almacenaban la cosecha y que también servía como refugio secreto para mirar las estrellas. Bajo el cielo estrellado, él le pidió matrimonio. Le prometió una boda espectacular, una que le demostraría al mundo que se amaban sin miedo. Después de eso, dejarían atrás aquel pueblo asfixiante, él, Tilly, Mali, toda la familia. Sin más juicios ni mentiras. Pero Tilly no respondió de inmediato. En el fondo, después de toda una vida oyendo que era una maldición, una asesina, una desgracia andante, ella misma empezaba a dudar. ¿Y si era verdad? Teddy vio la duda en sus ojos y quiso demostrarle que no estaba maldita. Dijo que saltaría al silo, igual que hacía con sus amigos en los viejos tiempos. En ese entonces, el silo estaba lleno de trigo, blando y seguro. Tilly le rogó que no lo hiciera, pero antes de que pudiera detenerlo, él ya había abierto la compuerta y saltado. Pero algo había cambiado, el trigo ya no estaba. Ahora estaba lleno de sorgo en polvo, suelto como arenas movedizas. Cuando Tilly se dio cuenta del peligro y reunió a los vecinos para ayudar a sacarlo, ya era demasiado tarde. Teddy había muerto asfixiado. En su funeral, su familia no culpó a Tilly, ni una sola vez. De hecho, tras la ceremonia, empacaron sus cosas y se marcharon del pueblo para siempre. Pero los habitantes, ellos volvieron a volverse contra ella, como siempre. La llamaron viuda negra, maldición con piernas. Dijeron que llevaba la muerte a donde fuera. Tilly se encerró en su cuarto y lloró durante días. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Mali, su madre excéntrica y supuestamente inestable, salió de su letargo. Resultó que todos esos años fingía estar loca. Era la única forma que encontró para sobrevivir en un lugar que trataba a su hija como una plaga. Un día, mientras hacía las compras, Mali escuchó a un grupo de mujeres reírse y chismorrear sobre Tilly, usando los vestidos elegantes que ella misma les había cosido. Fue la gota que colmó el vaso. Mali se acercó y dijo: Teddy no murió porque Tilly esté maldita. Murió intentando probar que su amor por ella era más fuerte que su odio. Al volver a casa, Mali se sentó y finalmente le contó la verdad a Tilly. El alcalde no era solo un viejo rencoroso. Era su padre. En su juventud, cuando no era nadie, se había enamorado profundamente de Mali. Pero al volverse ambicioso, la abandonó embarazada y se casó con la hija del entonces alcalde para escalar políticamente. Las traicionó por poder. Mali siempre había esperado que, enviando a Tilly lejos, le daría una nueva oportunidad, una vida mejor. Ahora le dijo: ya basta de llorar. No dejes que su ignorancia destruya tu vida. Tú sobreviviste. Y eso era exactamente lo que Teddy hubiera querido. Inspirada por las palabras de su madre, Tilly decidió dejar el pueblo atrás, llevándosela con ella. Pero justo cuando estaban por escapar, las mismas mujeres que una vez la difamaron aparecieron en su puerta. Faltaba poco para el festival anual de ópera, y necesitaban disfraces hermosos para competir con el pueblo vecino. Tuvieron el descaro de pedirle a Tilly que se los diseñara, pero con una condición: solo si ganamos, te aceptaremos. Tilly no lo dudó. Las echó. Pero Mali, siempre astuta, tenía un plan de venganza.
Al día siguiente, con una carta en la mano, fue a visitar a la esposa del doctor jorobado. El servicio postal del pueblo siempre se había negado a ayudar a Tilly y Mali, así que ella era la única que les ofrecía ayuda, además de la familia de Teddy. Mali le pidió que enviara la carta al pueblo vecino, y como muestra de gratitud, le llevó un pastel con marihuana. La esposa del doctor llevaba años sufriendo abusos. Vivía con dolor constante, y su esposo se negaba a darle analgésicos. La marihuana podía aliviar su sufrimiento, y Mali esperaba que el pastel le brindara algo de paz. La mujer lo aceptó con gratitud y prometió enviar la carta. Pero la tragedia golpeó. Mali sufrió un infarto fulminante camino a casa. Cuando Tilly la encontró sin vida, corrió al doctor, pero él, prejuicioso hasta el final, se negó a ayudar. Mali murió, y Tilly, ya devastada, cayó en una pena aún más profunda. El destino, sin embargo, equilibró las cosas a su manera. Al día siguiente, el doctor murió. Sufría una rara condición que le impedía controlar sus extremidades. Siempre necesitaba que alguien lo detuviera antes de caminar sin rumbo. Por eso su esposa se sentaba a la entrada todos los días. Pero esa tarde, tras comer el pastel con marihuana, ella estaba demasiado aturdida para ayudarlo. El doctor salió caminando y cayó directo al estanque. Murió ahogado. Los aldeanos encontraron restos de marihuana en el pastel y, como era de esperar, culparon a Tilly. Asaltaron la estación de policía exigiendo su arresto. En ese momento crucial, el sheriff intervino, diciendo que él había regalado el pastel. Asumió toda la responsabilidad y fue arrestado. Tilly, habiendo perdido a su amado, a su madre y ahora a su único amigo, estaba consumida por la rabia y el dolor. Pero no se rindió. Días después, empezó a confeccionar meticulosamente trajes magníficos para los habitantes del pueblo vecino que participaban en la competencia de ópera. La carta que Mali había enviado pedía que replicaran los diseños del pueblo con anticipación. Al mismo tiempo, Tilly visitó en secreto a la esposa del alcalde y le reveló la impactante verdad: su esposo era el padre biológico de Tilly. Además, le confesó otro secreto oscuro: durante años, el alcalde había drogado la comida de su esposa, agravando sus trastornos hasta encerrarla en su propia mente. La esposa del alcalde, furiosa, liberó por fin su rabia contenida. Esa noche, tomó un cuchillo de fruta y le cortó los tendones de Aquiles al alcalde, dejándolo desangrarse. Luego, fue tranquilamente a la estación de policía y confesó. Días después, el festival de ópera se celebró. El equipo del pueblo vecino, vestido con los trajes majestuosos de Tilly, ganó el favor del jurado. El equipo local, liderado por Gertrude, con trajes torpemente hechos al estilo barroco, fracasó sin la ayuda de Tilly. Mientras ocurría todo eso, Tilly preparaba su acto final de venganza. Con elegancia, se puso un sombrero, arrojó tela sobre la mesa y, usando el encendedor de Teddy, lo encendió todo. El fuego consumió el pueblo entero. Cuando los aldeanos regresaron de su humillante derrota, encontraron solo cenizas. Los trajes ya no podían ocultar las almas podridas que se escondían bajo ellos. Allí, donde había odio, mentiras y secretos, solo quedaban ruinas. Tal vez, solo a través de la destrucción las almas dormidas podrían despertar y reevaluar su humanidad. Y por fin, Tilly se liberó de aquel montón de escombros, completando su venganza y su redención. Siguió adelante, lista para abrazar un mundo más grande y brillante.